Hemos estado viendo un tema muy importante en relación a la flora y la fauna del mundo, y eso es nada menos que la extinción de animales y plantas. El día de hoy vamos a ver cuáles son las causas principales por las cuales en la actualidad existen nada menos que extinción de cierto tipo de animales y de plantas. Por lo cual veremos las causas de la extinción. Muchas veces hemos visto, o a lo mejor conocimos, la noticia de que circuló hace poco la fotografía que murió nada menos que Sudán, que fue el último rinoceronte blanco macho que quedaba vivo a nivel mundial. Este tipo de especie ya no existe. El último era Sudán y lamentablemente, como no tenía una pareja con quien poder continuar su especie, nada menos que este animal, el rinoceronte blanco, se extinguió. Pero ¿cuáles fueron las causas? ¿Qué es lo que sucedió? Hay muchas y diferentes causas. La primera es la que ya todos conocemos, que nada menos, esto es normal, hay un proceso en la naturaleza que se conoce como la selección natural, la cual hemos visto con la situación de Darwin, cuya especie que no se adapta a las nuevas condiciones naturales, pues no sobrevive, desaparecen, mueren, y aquellas que se adaptan a las nuevas condiciones continúan, pero se desarrollan, o sea, evolucionan. Y una de las causas que vamos a ver es que lamentablemente en la actualidad la desaparición se está dando en una tasa demasiado acelerada, mayor a la que se había visto en el pasado, muy parecido a lo que vimos nosotros en las 5 extinciones o los grandes procesos de extinción en masa que vimos en la clase anterior. A través de las eras geológicas, estas 5 grandes extinciones existieron y por eso hay animales que ya no existen, pero aquí hay vestigios que alguna vez fueron parte en nuestro planeta Tierra. Pero ¿cuáles son los motivos? Principalmente la responsabilidad recae en nosotros los humanos, porque todos los animales, todas las plantas están sometidas a nuestra total responsabilidad. La imagen nos ilustra bastante. Vemos como una máquina que utiliza el hombre está desplazándolos a un abismo. Y eso es lo que sucede. Por eso se han extinguido por la acción del hombre en la naturaleza. Muchos de los animales que existían han ido desapareciendo. Habíamos dado datos referente a la extinción de animales en 2019. Y hay 5 grandes factores que vamos a estar viendo referentes a la extinción, que produce principalmente por la acción que genera el hombre. Y la primera de ellas es la invasión biológica. ¿A qué se refiere la situación de invasión biológica? Que esto ocurre cuando un organismo, ya sea una planta, un animal, una bacteria u otro tipo de ser vivo, son transportados por la acción humana, ya sea de manera consensada o de manera accidental, a un área donde no existía este tipo de animal. Este animal se adapta y empieza a producir y a establecer situaciones que hacen que otras especies que vivan en ese lugar se vayan extinguiendo. Esa situación la hemos visto, por ejemplo, con la situación de los castores, los ciervos, cierto tipo de abejas. Por ejemplo, se ha hablado muchas veces de las abejas africanas que se fueron traídas por un experimento a nuestro continente y ahora están causando muchas situaciones de extinción de las abejas normales que nosotros conocemos y que no son agresivas para el ser humano. Otro factor importante es la sobreexplotación de los recursos naturales realizados por el hombre. Las actividades humanas extraen recursos
y utilizan los recursos del ecosistema a una tasa mayor de las que se pueden regenerar de manera natural, y esto ocasiona nada menos que la extinción, que el hábitat de cierto tipo de animales se ha cambiado y esos animales se vayan extinguiendo o que se vayan a otras regiones. Otro factor importante es la contaminación ambiental. Muchas veces el agua, el aire, el suelo empiezan a ser enfermados debido a que el ser humano utiliza o tira basura, sustancias químicas, aguas negras, gases tóxicos al aire a través de autos, fábricas y quema indiscriminada, y esto ocasiona que muchas aves, muchos animales lamentablemente mueran y alguna especie de ellas se ha extinto. Y no solamente aves, sino también reptiles o aún plantas. Otro factor que ocasiona la extinción de los seres vivos es la pérdida del hábitat, que va relacionado con lo que anteriormente habíamos mencionado. Lamentablemente, el hombre necesita lugares donde cultivar, donde crear ganado, donde haya granjas camaroneras, donde haya presas, carreteras, hacer grandes ciudades para que el hombre viva, y lamentablemente se destruye el hábitat de miles de especies que se sienten desplazadas y muchas de ellas lamentablemente desaparecen porque vivían en selvas, bosques, matorrales, pastizales o manglares, lagunas y arrecifes aún, y que lamentablemente el hombre los ha devastado para crear una fábrica, crear ganado, áreas para cultivar algún tipo de alimento, y eso ha ocasionado que la biodiversidad se pierda en el lugar y el hábitat de muchos animales se pierda. Hemos visto, por ejemplo, aquí en Nuevo León, muchas veces ha habido avistamientos de osos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los osos nos están invadiendo? No. Antiguamente los osos vivían en estos lugares, esto era parte de su hábitat, y lamentablemente el hombre ha construido casas, ha construido carreteras y ha ido desplazando estos animales. Ahora, ¿por qué han regresado? Porque bueno, hay lugares donde ya no hay alimento y entonces regresan a buscar en su antiguo hábitat alimentos. Por ejemplo, aquí vemos un chimpancé que su hábitat fue totalmente cambiado por una vía férrea. Otra de las consecuencias, y también es consecuencia del hombre, es el cambio climático. ¿Y a qué se le conoce como cambio climático? Es la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales, pero muchas de ellas a la acción del hombre, y se produce sobre todos los parámetros de temperatura, precipitaciones, nubosidad, en un sinfín de situaciones del clima. Por lo tanto, el cambio climático ha ocasionado que también algunos animales se extingan. ¿Por qué? Porque si en un lugar donde antes no llovía demasiado, empieza a llover demasiado, lógicamente que hay animales que se van a extinguir porque no estaban adaptados a esas condiciones. O simplemente las temperaturas se han elevado tanto que hay animales que no soportan las grandes temperaturas. Y es así como vemos estos 5 factores que ocasionan que nada menos los animales y las plantas, muchas de ellas han desaparecido a través del tiempo, pero de una manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la acción del hombre es la que perjudica más para el cambio en el hábitat, en el clima y en otro tipo de situaciones en la vida de nuestro planeta.